tal? ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por haber aceptado mi invitación, la invitación de Teatro Cimiento. Estoy muy agradecida, de verdad. No hay de qué, no te Eh, preocupes. bueno, te voy a presentar. Emanuel Soriano ha participado en varias producciones nacionales, tales como Mi Esperanza, Madre por Siempre, Colorina, Los López, La Reina de las Carretillas, y en el cine ha participado en la película de Django, En el nombre del hijo, de Django, Sangre de mi sangre, El viaje de Javier Geraud, y sus últimas interpretaciones realizando obras de teatro han sido en Pantaleón y las visitadoras, El curioso incidente del perro a medianoche, felicitaciones de verdad, Gracias. Tebas Land, El plebeyo, Barrio Nuevo, Romeo y Julieta, Avenida del Arco, Crónica de una muerte anunciada, entre otras producciones porque has hecho miles de obras de teatro. Sí, bueno, hasta este tiempo sí ha hecho regulares. Emanuel, cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo de la actuación. Bueno, desde muy chico empezó un poco en el colegio, ¿no? En la primaria yo era, bailaba danzas folclóricas, ya luego en la secundaria implementaron el curso de teatro en mi colegio y ahí empezó un poco, hicieron la película sobre la vida de un santo adolescente, la protagonicé, me hicieron casting y eso fue a los 15 años, después el profesor de teatro me motivó a que estudie ¿Quién, teatro. quién fue tu profesor de teatro? Creo que es conocido. En el colegio no es tan conocido, Mirko Liñán se llama, y luego él me motivó a estudiar fuera y estudié en el Centro Cultural de la Católica con Bruno Dar, y luego al terminar con Bruno Dar estudié con Alberto Isola, apenas acabé el colegio, y de ahí A ya los empezó todo. 16 años, más o menos. Sí, sí, más o menos a los 16 y de ahí ingresé a la universidad a estudiar ciencias de la comunicación porque todavía me da un poco de temor estudiar actuación, artes Actuación. escénicas, porque no sabía cómo me iba a ir. Pero en paralelo siempre llevaba talleres, ¿no? Llevé talleres de dirección y actuación frente a la cámara en el Centro Cultural de la Católica. Y de ahí, bueno, cada vez que venía algún maestro de fuera, como Gisela Cárdenas, que bueno, es peruana, pero radica en Nueva York, siempre viene de cuando en cuando y cuando había algunos talleres me metía con ella, igual que el francés Gilbert Revoix, siempre me olvido su apellido. Pero bueno, siempre he tratado de llevar talleres. Tú grabaste cuando estabas en el colegio una película. Sí, Domingo No Sabio, me acuerdo si me contaste tú o Miguel. Creo mi hermano, sí. que Miguel. Ajá. Tú grabaste, o sea, grabaste cuando una película cuando estabas en el colegio todavía. Sí, con lo empírico, con lo que sabía gracias al colegio y eso. Hicieron un casting y grabé esta película, tenía 15 años, junto al lado de Javier Echevarría y Fátima Saldonit. Grabamos esta pela, también estaba Carlos Cano. ¿Y qué tal? Porque esa ha sido tu primera experiencia. Ujú. ¿Qué tal esa experiencia, ese proceso de grabar tan joven, siendo un adolescente? Bueno, emocionante definitivamente porque cuando leí el guión, toda la historia, lo que me tocaba interpretar, me emocioné mucho y bueno, y al lado de actores buenísimos, ¿no? De Javier Echevarría, de los referentes que ya tenía, a Ujú. Fátima Saldonit que la había visto, al mismo Carlos Cano, y ver toda la producción, ¿no? Las cámaras y bueno, muchos con los que actué eran compañeros míos del colegio, de los mismos talleres del teatro. Entonces eso también Ujú. era emocionante, poder compartir con tus compañeros del salón escenas, teatro, tu pasión y con personas que siempre has admirado a través de una película que era la primera vez que se hacía y en ese año se hacía por la congregación de, creo que de 50 años de haberlo canonizado como santo a Domingo Sabio. Emanuel, para ti, ¿un actor nace o se hace? Yo creo, yo creo que es una mezcla, me parece, porque creo que para ser actor uno puede tener mucho talento, pero el talento no es todo. Yo Suficiente. siento que sí, siento que la disciplina es muy necesaria para poder ser un gran actor. Uno puede tener talento y muchas veces algunos dicen, ¿no? Algunos maestros que he escuchado que actor es el de teatro, ¿no? No es el de tele quizás, porque puedes hacer una escena o te puede salir muy bien y puede ser flor de un solo día, pero en el teatro es donde se ve esta constancia, este trabajo
durante meses de ensayos y que finalmente repites la historia durante una temporada corta o una temporada de 3. Hay países donde repiten la temporada o se van de gira 3 años. Entonces, ahí es donde creo que se hace un actor, en esa repetición, en esa formación. Nace y también se hace. Creo que es parte de las dos, ¿no? Ujú. Eh, cuando una persona que de repente está estudiando o ya se ha preparado, o de repente no ha tenido, no ha llevado talleres, pero ha entrado al mundo de la televisión o al cine, ¿cuándo ellos podrían decir que son actores o actrices? Yo también me preguntaba eso cuando a veces a mí al principio me daba roche decir que era actor, porque no sé, no había estudiado como en una universidad, no tenía un cartón que me vale que diga que soy actor. No sé cómo se sentirán los chicos que estudian actuación en una universidad y todavía no terminan y dirán ya soy actor, no soy actriz o O actor. también, o también que han acabado la carrera, pero no les sale decir soy un actor o soy Sí. una actriz. Lo mío se fue dando un poco por el público también. O sea que el público te hace sentir realmente como un actor. Te dice, oye, qué bueno tu trabajo, oye, qué bien que has hecho esto, me gustó mucho tu chamba, ¿no? Entonces ahí es como empiezas a decir, oye, sí, creo que soy un actor. Ahí Justo es. ayer conversaba con una colega y me mencionaba eso, ¿no? Su experiencia en la escuela, que a ella aún no se sentía como preparada para decir soy una actriz, a pesar que ya tenía el cartón Ujú. de actriz, ¿no? Y yo imagino que eso no solamente le pasará a ella, sino a muchas personas que de repente han estudiado en una escuela o han llevado talleres y también ya están grabando, ¿no? Que será muy difícil para ellos decir, soy un actor, o en qué momento puedo decir soy un actor, ¿no? Yo creo que uno empieza como a creérsela, ¿no? Tienes que creértela, y me refiero a creértela con humildad para ti, no creértela para los Ujú. otros, sino a ti mismo, ¿no? Claro, y también de repente viendo uno mismo, ¿no? Analizándose su trabajo, cómo es, cómo interpreta uno los personajes, lo hace bien, lo hace mal. Creo que también es conocerse a sí mismo, ¿no? Sí, es un trabajo constante, la actuación, o sea, eso es lo genial de la vida, ¿no? Creo que es una de las artes que no tiene edad, porque uno puede seguir actuando toda su vida, ¿no? Y van a ir llegando a ti papeles que correspondan a tu edad y a tu experiencia de vida. Entonces, Ujú. eso es lo genial, por eso creo que como en la vida uno nunca, o sea, creo que a uno lo que más lo ayuda para actuar mejor, aparte de la observación que para mí es básica y la escucha, es la vida, la misma vida, el vivir la vida. Es lo que te va a dar Ujú. experiencia para poder interpretarla en el escenario o frente a las cámaras. Emanuel, ¿tú qué técnicas utilizas para actuar? Bueno, hay muchas cosas que yo utilizo para actuar que he ido aprendiendo como en el camino, ¿no? Lo último que aprendí fue entrar al escenario vacío, ¿no? Al vacío me refiero a que ya tuviste el tiempo de aprenderte la letra, de que llegue a ti en los ensayos casualmente están para probar todo lo que se pueda. En el escenario entras vacío y te vas llenando con lo que te da tu compañero. No vas como con una mochila encima, al contrario, vas sin mochila y en el escenario ya empiezan a suceder y a pasar las cosas Ujú. de acuerdo a lo que vas viviendo momento a momento, ¿no? Y bueno, y para construir como los personajes va a depender del mismo personaje, ¿no? Primero Ujú. investigar la obra, en dónde se da, en qué situación se da, en lugar, época, en qué estatus social, y las relaciones que tiene el personaje que te toca interpretar con los demás personajes. ¿Qué relaciones Ujú. hay de tanto de parentesco o de amistad o personajes desconocidos? Y finalmente, ¿qué es lo que te provoca a ti el personaje, ¿no? Y luego, encontrar cuáles son tus acciones o deseos a lo largo de la obra
Y después de eso, en los ensayos, empezar a trabajar desde donde mejor te nazca, a seguir tu intuición. De repente puedes empezar con la voz, de repente puedes empezar con el cuerpo, de repente puedes empezar con una sensación y tienes que escucharte mucho, ¿no? Porque, como decía, es como aprenderte tu texto y de ahí lo demás es a veces Ujú, intuición, porque también, así como en la vida, uno intuye cómo es, cómo van dándose las cosas. eh, Igual en el escenario también intuye, ¿no? Si alguien hace un gesto, si alguien dice algo, como en la vida real, ¿no? Si alguien te pone una cara media rara y dices, acá hay algo que no me convence, hay algo que me están ocultando, no sé. ujú. O probablemente la persona se comporta de otra manera que nunca se comporta así contigo, ¿no? Entonces, todos esos detalles que son así pequeños y mínimos van sumando mucho al trabajo y creo que la técnica es una técnica mixta. Creo que todos deberían utilizar eso, ¿no? El momento a momento, de Ujú. hecho, es básico. Mm. ¿Tú realizas algún análisis de texto en específico, como buscar la acción, las acciones mínimas? Depende, hay veces en que sí lo hago, hay veces en que no, porque a veces me parece como muy, ¿cómo decirlo? Como muy de cabeza, ¿no? Entonces es como a veces te pones en el escenario o te pones frente a la cámara y a veces es un poco todo como mecánico, ¿no? A veces la Ujú, acción para mí es como, la acción es muy de la cabeza, sale como qué es lo que quiere tu personaje, para qué lo quiere. Y cuando llevé algunas clases con Francisco Lumerman, este maestro argentino que tiene su escuela de teatro que se llama Moscú, si pueden búsquenla por ahí, eh, habla más él del deseo, ¿no? Porque es un poco más humano el deseo, es un poco más, no sé, como que te sale de las entrañas desear algo, ¿no? Entonces, mediante el deseo creo que uno se moviliza más. Eso me sirvió mucho y creo que dentro de cada escena, lo bueno es hacer un trabajo de análisis con todo el grupo y de ahí, bueno, las referencias que te funcionen a ti en cada escena o las relaciones que tengas. Para mí es básico y básica la conversación y las conversaciones que tengas con el director o la directora, ¿no? Para saber, ujú, porque yo sí como respeto el texto, lo que se va a contar, lo que se quiera contar, también respeto el director o la directora que me ha convocado para contar esta historia porque también la quiere contar a través de sus ojos, la quiere contar como su visión, así como tú puedes ver una ujú, película, la que sea, va a ser dirigida por Tarantino, por Spielberg, son miradas distintas, les puedes dar el mismo texto y las van a hacer de una manera distinta. Es lo mismo, ¿no? Siento que un director o una directora te llaman porque la quieren contar de esa manera. Tú puedes dar sugerencias, se puede conversar, pero creo que también un actor debe ceder y también obviamente poner de lo suyo. Pero debe haber siempre para mí un consenso, ¿no? No es una pelea de quién tiene la razón para ser el personaje. Yo creo que muchos directores te han dado personajes que no han sido fáciles de interpretar. ¿Por qué crees tú que han puesto tanta confianza en ti para interpretar esos personajes? ¿Qué cosas crees tú que has ido desarrollando con el tiempo? ¿Qué capacidades? Para que ese director diga, yo quiero trabajar con Emanuel porque sé que él va a hacer este personaje. Yo creo que más allá de, de, no sé, la capacidad que pueda tener yo, ha sido mucho la disciplina, ¿no? Porque saben que yo soy muy disciplinado en mi trabajo. Entonces, es como la hora de trabajar, es la hora de trabajar y es el mejor momento porque es el mejor momento para crear, para hacer. Entonces creo que por esa disciplina que saben que tengo, es muy probable que me hayan convocado. Y yo recién he descubierto como esta disciplina que a veces, tú sabes, uno tiene cosas que son suyas y a veces uno no se da cuenta hasta que otra persona se las hace ver, ¿no? En este caso, el Ujú, personaje que me hizo ver la disciplina que yo tenía por la similitud que tenía en algunas cosas fue el de Pantaleón porque Pantaleón es súper disciplinado en todo lo que hace, ¿no? Entonces yo decía, qué loco, se parece, estas cosas se parecen mucho a mí, recién me daba cuenta, digo, ah, claro, pues porque soy así, como, no, o cuando hacía el curioso incidente del perro a la medianoche, también me contaba Nishme, la directora, que había actores que decían, oye, ¿por qué Manuel se aísla o se va, ¿no?
Y ella decía, no, es que se concentra como mucho, ¿no? Pero yo no me doy cuenta de eso hasta que me lo hacen ver, ¿no? Y claro, sí me Ujú. apartaba, como me quedaba un poco jugando Antes en de, o realidad, ¿no? sea, cuando no estabas en escena. ¿Te refieres Cuando, momentos sí, no, en que no cuando de estabas en repente, escena? tú sabes, a veces se acaba, estás ensayando y ya, bueno, todos tienen un break, ¿no? Entonces ya yo me tomo el break, pero luego me voy como a seguir dándole al personaje, a saber qué Ujú. encuentro, ¿no? Igual me acuerdo que mi primer proceso así como muy intenso, personal, fue Romeo y Julieta, ¿no? Por saber encontrar qué había en Romeo, ¿no? Cómo era este chico que es un chico súper deprimido y súper dependiente, ¿no? Que, claro, le termina una chica y ya está buscando otra chica porque creo que necesita de otro ser humano para poder vivir y con la intensidad que vive, ¿no? Entonces, eso es la paja de los personajes de Shakespeare, que son súper súper apasionados, entregados, súper viscerales, tienen como pulsiones de vida muy, muy fuertes, ¿no? Y bueno, creo que quizás por esos detalles es que han decidido trabajar conmigo, Trabajar contigo. sí, y porque también priorizo mucho la verdad, ¿no? La verdad de lo que sucede en el escenario, de lo que hay. Trato cada vez, trato dentro de lo más posible en mis actuaciones de no actuar, casualmente. Ujú. Siempre trato de alejarme un poco de la actuación, ¿no? Hay veces en que es difícil y ese es como que el trabajo, la meta que me he impuesto cada vez en mis trabajos, evitar actuar. Y creo que es la meta de todos los actores Sí, que siempre queremos ser verdaderos o lo más naturales posibles, que no se vea que estamos actuando, ¿no? sí, O por supuesto. sobreactuando. Sí, ¿Tú qué? una clave para ello, Ajá, sí. que justo creo que me ibas a preguntar eso. Sí, sí, te iba a preguntar. Una clave de eso me parece que lo que sucede, me ha sucedido a mí también, me sigue sucediendo de cuando en cuando, y sucede, le sucede a los actores que empiezan, es actuar la emoción, ¿no? Lo típico es que te dicen, ah, estás triste, esta escena como te ha chocado, entonces se actúa la tristeza, o acá estás alegre, entonces se actúa la alegría, ¿no? Entonces, Ujú, nada pareciera que le llega a sorprender al actor o al personaje en el escenario porque ya lo sabe, ¿no? Entonces, lo importante es saber en qué estás cuando tú llegas a la escena. Y bueno, y lo que sucede en escena es lo que te va a pasar. A veces creo que a los actores les cuesta mucho escuchar y es algo muy importante en el escenario. Yo creo que fuera del escenario uno debe observar mucho, ujú, observar el comportamiento, porque tú finalmente vas a reflejar en el escenario lo que has observado. Eso es como básico. ujú. Y ¿Tú luego en el consideras escenario es que cuando... entonces la escucha hace que te debe tener verdad en el escenario? Sí, por supuesto, porque sin tu compañero nada pasa, ¿no? En el escenario. Ujú, Igual, claro, cuando es un monólogo, ya esa otra voz que estás escuchando eres tú mismo escuchándote. Entonces, finalmente siempre estás escuchando, siempre tienes un receptor al que le dices esto. Si no se lo dices al público o a una persona, a tu mamá o a tu abuela que falleció o alguien, se lo dices a otra persona, siempre va a prevalecer la escucha. Entonces, cuando tu compañero te ujú, habla, eso es lo más fuerte o lo más importante que debe tener un actor en el escenario, estar para su compañero, ¿no? Porque ujú. mientras más estés para tu compañero, más o sea, es lo mismo que va a pasar, va a ser recíproco esa entrega, ¿no? Es Y lo dejarse mejor que puede pasar. afectar también, ¿no? Porque eso te ayuda a poder reaccionar a Sí, lo que está pasando en escena. y entrenar, ¿no? Entrenar ese dejarse afectar, como tú dices, porque yo, por ejemplo, estaba en talleres, ¿no? Donde hay actores que los embarga la emoción, la emoción real, no la emoción actuada, sino Ujú, realmente los embarga la emoción, una emoción auténtica, y no pueden continuar, ¿no? ujú. Y los directores del taller, ¿no? Le decían, sigue donde puedas, ¿no? Entonces, está chévere eso, reconocer tu vulnerabilidad, dejarte afectar, y ya está. Creo que el mejor actor es el que se conoce a sí mismo. Eso me parece. Ajá. Has mencionado algo muy importante por ejemplo, que hay actores que ya tienen la emoción, por ejemplo, están llorando, se han dejado afectar, pero
¿En qué momento o cómo un actor podría cortar esa emoción? Yo creo que hay por ejemplo, el último taller que llevé, que fue hace como, me parece que fue hace como 3 años, 2 años, fue con un director y escritor muy bueno, argentino, que se llama Javier Dolte, y practicábamos mucho un ejercicio y hablaba de la emoción, ¿no? Decía que la emoción eh, es mutante, cambia constantemente. La emoción no necesariamente es progresiva, no es que va yendo así. Tú puedes estar muy alegre ahorita y te viene una noticia y en una te tira abajo, Cambio. o al revés, ¿no? Y la emoción Ujú, es arbitraria, no corresponde totalmente a lo que pueda estar sucediendo. Tú puedes estar en un velorio y te puede estar dando mucha risa a algo, y realmente te está ujú, dando risa algo que de repente para el resto no tiene nada que ver, o puedes estar en otra situación que no corresponde para nada en lo que sucede, ¿no? ujú, Y en base a eso, lo que ejercitábamos era en meternos en una emoción y improvisando y luego abandonarla. Cuando uno se va sintiendo cómodo y siente que la lágrima se cae, te abandonas y te vas a otra emoción. Estás muy alegre, abandonas y te vas a otra emoción, y así, y así, así, así constantemente, sin tener miedo ujú. como a soltar esa emoción. Otra Es emoción. un ejercicio bien desgastante, pero es muy, 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 muy bueno. Hay una película que se llama, creo que Juego de Infantes, se llama en español, es francesa, es con esta actriz famosa Marion Cotillard, la que hizo de Edith Piaf y ganó el Oscar. Y ella, por ejemplo, en esa película yo me quedé impresionado porque ella cambiaba constantemente, abandonaba constantemente sus emociones. La Entonces, emoción. a veces cuando uno le dicen, oye, qué bien te transformas o cosas así, hacer lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Igual todos los actores Claro. tratamos de darle la mejor naturalidad, pero la novela está constituida como radionovela, de alguna manera, porque sí, obviamente ahorita ya estamos todos en nuestra casa debido a la cuarentena, pero en la vida Ujú, normal, con todas estas nuevas plataformas y porque mi profesora como que leía el libro que yo había escrito y yo estaba con ella escuchando el libro, pero en un momento me salía a representar lo que ella estaba leyendo. Entonces eran escenas que a veces duraban 2 diálogos, mi compañero, 2 diálogos yo, y luego pasabas otra, el que se conoce a sí mismo. Eso me parece. ajá. Has mencionado algo muy importante de, por ejemplo, que hay actores que ya tienen la emoción, por ejemplo, están llorando, se han dejado afectar, pero ¿en qué momento o cómo un actor podría cortar esa emoción? Yo creo que por ejemplo, el último taller que llevé, que fue hace como, me parece que fue hace como 3 años, 2 años, fue con un director y escritor muy bueno, argentino, que se llama Javier Dolte, y practicábamos mucho un ejercicio y hablaba de la emoción, ¿no? Decía que la emoción eh, es mutante, cambia constantemente. La emoción no necesariamente es progresiva, no es que va yendo así. Tú puedes estar muy alegre ahorita y te viene una noticia y en una te tira abajo, Cambio. o al revés, ¿no? Y la Ujú, emoción es arbitraria, no corresponde totalmente a lo que pueda estar sucediendo. Tú puedes estar en un velorio y te puede estar dando mucha risa a algo, y realmente te está ujú, dando risa algo que de repente para el resto no tiene nada que ver, o puedes estar en otra situación que no corresponde para nada en lo que sucede, ¿no? ujú, Y en base a eso, lo que ejercitábamos era en meternos en una emoción y improvisando y luego abandonarla. Cuando uno se va sintiendo cómodo y siente que la lágrima se cae, te abandonas y te vas a otra emoción. Estás muy alegre, abandonas y te vas a otra emoción, y así, 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 así constantemente, sin tener miedo ujú. como a soltar esa emoción. Otra Es emoción. un ejercicio bien desgastante, pero es muy, 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 muy bueno. Hay una película que se llama, creo que Juego de Infantes, se llama en español, es francesa, es con esta actriz famosa Marion Cotillard, la que hizo de Edith Piaf y ganó el Oscar. Y ella, por ejemplo, en esa película yo me quedé impresionado porque
ella cambiaba constantemente, abandonaba constantemente sus emociones. La Entonces, emoción. a veces cuando uno le dicen, oye, qué bien te transformas o cosas así, a veces más que transformarse, como la otra vez hablaba con Miguel Isa, es como abandonar lo que estabas haciendo, más que Ujú, entrar a otra cosa. Es dejar lo otro para dejarte para dejarte entrar en algo nuevo, por así decirlo. En El curioso ujú. incidente del perro a la medianoche, la obra estaba como construida por escenas muy cortas, porque mi profesora como que leía el libro que yo había escrito y yo estaba con ella escuchando el libro, pero en un momento me salía a representar lo que ella estaba leyendo. Entonces eran escenas que a veces duraban dos diálogos, mi compañero, dos diálogos yo, y luego pasabas otra escena que no tenía nada que ver con esa, entonces había constantemente que abandonar las emociones La y emoción. emociones totalmente opuestas, ¿no? Y justo, Ujú. milagrosamente, llevé este taller como Que te sirvió cinco meses para antes de interpretar la ese obra, ¿no? personaje. Entonces fue como preciso, ¿no? Claro. ¿Puedes explicar un ejercicio, dos ejercicios que llevaste, por ejemplo, en este taller, Bueno, donde no, te ayuda a abandonar la emoción? uno de ellos es Mencionaste esto, ¿no? O algo sea, sobre la improvisación. tener a tu compañero al frente y empezar a decir lo que tú quieras, ¿no? Lo que venga a tu cabeza de improvisación. Y ir con algo y luego abandonar e irte a otra emoción y así. Obviamente vas a parecer como loco, ¿no? Pero la idea es que entrenes este abandonar las emociones y no quedarte, porque claro, el actor cuando le empieza a salir la lágrima dice lo logré, lo hice, I got it, lo tengo, ¿no? Pero casualmente cuando la lágrima va a caer, abandonas y te vas a otra cosa. Esto obviamente me refiero como ejercicio, no en la hora de frente a la cámara o Claro. en el escenario, ¿no? Ujú, Porque te ayuda casualmente a no sentirte cómodo, a abandonarte y a no regocijarte en eso, porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? Cuando un actor empieza a llegar la emoción, se queda en la emoción y ya te das cuenta que de repente ya se agotó la emoción y el ujú. actor sigue en ello, ¿no? Y Y si ya, la fuerza se ve falso también. sí, exacto, tal cual, ¿no? Y como decían, no me acuerdo quién dijo por ahí, como en el escenario tú no estás para que tú llores, está para que el espectador llore, ¿no? Por lo que está viendo. Entonces a veces es mucho más fuerte cuando ves a un personaje que, como en la vida, ¿no? En la vida uno no está llorando por todos lados, en la vida uno no quiere que lo vean llorar, uno se esconde de sus Claro. emociones, uno Ujú, no quiere exponerse, pero ujú. y eso es lo que debe pasar en el escenario frente a las cámaras también, que este personaje como que no se deje afectar. Todo va a depender obviamente también del formato y cómo esté concebido el proyecto, porque por ejemplo en las telenovelas es muy difícil hacer lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Igual todos los actores Claro. tratamos de darle la mejor naturalidad, pero la novela está constituida como radionovela, de alguna manera, porque sí, obviamente ahorita ya estamos todos en nuestra casa debido a la cuarentena, pero en la vida Ujú. normal, con todas estas nuevas plataformas y todo lo audiovisual se ha vuelto muy individualista. Entonces, si tú quieres ver una película, no te vas a juntar con toda la familia a ver la película como pasaba hace 20 años, quizás, o 15 años. Si no, tú vas a abrir tu Netflix y lo vas a ver en tu celular, lo vas a ver Solo. en tu celular, en tu celular o en tu tele, Ujú. solo, ¿no? Eh, en el caso de la televisión que se da en señal abierta, todavía son como es para, probablemente en el horario en el que yo he trabajado, son para amas de casa. Entonces, una ama de casa normalmente no se sienta a ver la telenovela, sino está Claro, está haciendo cosas. cocinando. Es como la tele abierta, la señal abierta se ha convertido en una suerte de radio. Entonces, en el caso de las telenovelas, nosotros tenemos que decir todo lo que sucede. Nadie en la vida real te puede decir te voy a matar. Pero en la telenovela sí tenemos que decir te voy a matar para que la persona que esté en su casa voltee y mire el televisor. Porque probablemente no lo esté mirando, sino lo está acompañando y realmente ahí es donde se engancha, cuando tú dices estas cosas. Entonces, por eso, y a uno como actor a veces también lo cansa, tienes que decir las cosas. Y muchas veces repetimos las cosas que aparecen, de repente en el tercer capítulo dices algo, en el cuarto lo dices de otra manera, en el quinto también lo dices de otra manera,
más adelante lo vuelves a veces a decir lo mismo de otra manera, porque no sabes en qué momento se va a enganchar un nuevo televidente. Entonces ve un capítulo y ya más o menos entiende de qué va la historia, porque el actor no para de repetir un poco de qué va, ¿no? Oye, tú hiciste tal cosa, o te acuerdas cuando me engañaste, o tú me engañaste. Entonces, ese me engañaste lo repites durante varios capítulos para que cualquier otro espectador venga y vea la serie, ¿no? Eso es lo que sucede A también, eso, que no es claro, entonces, natural en un lenguaje, eh, no ajá. sé, del día a día, ¿no? El hecho de tú haber llevado varios talleres de actuación y recibir varias técnicas, a ti como actor te ha nutrido para saber, esto de aquí puedo utilizar para interpretar este personaje, esto otro de aquí que aprendí también puedo utilizar en este proceso de creación del personaje, ¿no? Entonces, es bueno siempre que uno, o sea, un actor siempre tiene que estar aprendiendo. Creo que uno nunca puede parar de aprender, ¿no? Porque siempre hay algo que nos va a nutrir para ser mejores actores. Totalmente, totalmente. Y observar mucho, ¿no? Observar, o sea, ahorita todos creo que tienen la oportunidad de poder ver alguna película, tanto colgada en internet como en Netflix o en cualquier otra plataforma, y nutrirse de eso, ¿no? Saber a Ujú. dónde uno quiere llegar, cómo quiere llegar a actuar y cómo llegar a ello, ¿no? Porque luego, bueno, en el teatro es una cosa, frente a la cámara es otra, y todo va a depender del equipo de producción, de Claro, las mismas como relaciones que uno mencionaste tenga con tus compañeros. sobre tu personaje de Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue tu proceso de creación para poder interpretar a Cristóbal? Que era un niño que tenía el trastorno de Asperger, ¿verdad? Sí, es una condición, en realidad es un espectro del autismo, el síndrome de Asperger. Y bueno, al principio eh, lo abordé un poco por la voz, porque primero fui al colegio Aleph y tuve la oportunidad de conversar con un par de chicos que tenían el síndrome. Y bueno, uno creo que era de 6 7 años, otro era de 10 12 cada uno tenía una particularidad distinta, ¿no? Como todos los seres humanos, o sea, por más que alguien tenga síndrome de Asperger, todos son distintos. Entonces, algunos tienen algo más desarrollado, ¿no? El que era más pequeño, tocábamos la batería, de repente ya era mucho ruido, luego pasamos a jugar, pero no podía ser solo una cosa, siempre tenía que irse a otra cosa, ¿no? El periodo de tiempo eran como 5 minutos por actividad y luego teníamos que pasar a otra. Por otro lado, con el otro chico, él sí no tenía filtro para decir las cosas, ¿no? Como muchos chicos con Asperger dicen las cosas sin temor a herirte o algo, porque son súper auténticos y verdaderos. Ujú. Y bueno, y luego de eso, ¿Cuánto tiempo te demoró el trabajo de observarlos a ellos? de ellos fue un par de días, en verdad, un par de días, pero luego de eso, aparte de ellos, vi como 4 o 5 películas, unos 2, 3 documentales Ujú. con distintos espectros de distintas películas de otros países, ¿no? Porque también, tú sabes, la cultura influye. Entonces, ¿cómo traer ahora a un chico Asperger de clase media que vive en Lima y que se va a un Ujú. viaje hasta Ica? Y eso fue lo bueno también de adaptar la obra, ¿no? Ubicarlo, porque a mí eso me parece importantísimo en el teatro, sobre todo en lugares como en nuestro país o en Latinoamérica, donde sí necesitas, donde no hay tantos referentes culturales, necesitas traer la obra al aquí y a la hora para que sea más cercana, a mi parecer, ¿no? Muchos Ujú. pueden de repente no estar de acuerdo. Y bueno, Para que el público pueda conectarse también. sí, o sea, a mí me parece como necesario para acercar también al público, ¿no? Ujú. Y bueno, eso fue al principio, luego fui probando más con el cuerpo, conversé obviamente también con terapeutas, ¿no? Les decía en momentos así como se ponen, cuando hablan así, la terapia del lenguaje, también con terapistas de lenguaje, cómo hablaban. Entonces fueron un par de sesiones con ambos terapistas y de ahí, bueno, a embarcarse en el trabajo diario de trabajar las escenas y cómo mejor funcionaban cada escena, y crear mi propio Cristóbal, ¿no? Partiendo de todo lo que había visto, ¿no? Construyéndolo desde mí y sin juzgarme en realidad desde el lado. O sea, el Cristóbal que iba a ser yo va a ser muy distinto al que han interpretado otros actores en otros lados del mundo o interpretarán más adelante otros actores.
Ujú, De eso se trata, ¿no? Eso es lo increíble, que cada ser humano es distinto y cada quien lo va a interpretar de otra manera y le va a dar otros rasgos, otros aspectos. Justo hubo una obra, me acabo de acordar, que fui a ver al teatro, al Centro Cultural de la Católica, que habían hecho de un chico con Asperger, que el título era un nombre, no me acuerdo cuál era el nombre del chico. ujú, Era, y bueno, y nada, el trabajo también del chico era muy, muy, muy bueno. Y todos los detalles que habían utilizado, ¿no? En este festival de Saliendo de la Caja, lo habían hecho. Entonces ujú. también, ¿no? El mismo trabajo de otros compañeros me ayuda a inspirarme y trabajar y afinar mis propios detalles del personaje que yo he construido. Ujú. ¿Utilizas mucho la técnica de la observación al momento de construir tus personajes o es dependiendo a qué personaje te toca interpretar? Como por ejemplo el personaje de Cristóbal. Sí, o sea, para mí la observación siempre es como básica, ¿no? Observar, observar mucho, porque de ahí es donde te vas como a tener una guía, ¿no? Y la imagen, definitivamente también, porque puedes, claro, uno puede ir a observar alguna otra persona, pero a veces puedes observar un animal, ¿no? Y ese animal es el que te va a dar un poco la manera como se mueve este personaje, la manera como es, o alguna música, no sé. O sea, son como sensaciones que te van a ayudar. Yo, por ejemplo, animal he utilizado como muy poco, músicas por ahí, algunas me han ayudado, pero creo que todo va a depender de uno mismo. Como que el proceso y la técnica es bien personal, va a depender de cada Ujú. quien cómo lo moviliza. ¿Puedes explicar un poco cómo hiciste tu trabajo de interpretación en base a un animal? En base a un animal, bueno, solo recuerdo en los talleres, ¿no? Cuando terminé mi taller con Ujú, Alberto Isola, tenía un periodista, era un periodista así como si fuera de un diario, de un diario un poco medio chicha, pero quería hacerse pasar como por formal. Y y bueno, y venía a investigar algo como fuerte relacionado a un asesinato, ¿no? A la madre del hijo. Y, ujú, y mi imagen era una suricata, que es como Timón y Pumba. Timón es una suricata. ujú, Entonces las suricatas normalmente como que se elevan, observan, están muy atentas, son como muy nerviosas, ¿no? Entonces ese era como mi imagen, ¿no? Y eso ujú. funcionaba mucho porque tenía que estar apuntando. Entonces apuntaba y regresaba, apuntaba y regresaba. Entonces esa imagen de movimientos era interesante ponerlo al personaje. Luego ya obviamente lo vas matizando y lo vas haciendo lo más natural posible, ¿no? Dependiendo también el género, porque si es una comedia, funciona muy bien, ¿no? Claro. Emanuel, yo me acuerdo que en una obra de teatro tú realizaste un desnudo. Ujú. Creo que fue en eh, Crónica de una Crónica muerte de anunciada. una muerte anunciada, Sí, ¿no? Que fue hace años, sí, creo que en fue en el el 2011, 2002. por Sí, ahí, 2011, o sí. 2011. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Fue fácil realizar este desnudo artístico? ¿Se te complicó? ¿La pensaste mucho? ¿Cómo fue este proceso para Me ti? acuerdo que me convocaron para el casting y, y luego, bueno, estudié la escena y me puse a averiguar en qué otros países la habían montado, ¿no? Y vi esta escena, ¿no? Y dije, wow, hasta que ya luego del casting me dijeron finalmente si he escogido y la productora me dijo lo de la escena y todo, ¿no? Y yo, en realidad, antes de la reunión me puse a pensar y dije, bueno, son todas las condiciones que reúnen para yo poder hacer un desnudo, ¿no? Que es un teatro muy bueno y en el que para uno es un sueño actuar, que es el teatro británico, con una Ujú, producción súper cuidada, con un director que viene de Colombia, que ha hecho esta obra en Nueva York y en Colombia, con un elenco de personas y de actores que yo he admirado toda mi vida, ¿no? Estaba Gonzalo Molina, estaba Sebastián Monteguirfo, estaba Nidia Bermejo, Claudia Damert, Carlos Mesta y bueno, Gonzalo Molina, una lista, Estefanio Orube, una lista gigante éramos 15 actores. Entonces reunían como todas las condiciones para que yo pueda interpretar este desnudo en esta obra, Crónica de una muerte anunciada, y además que era un clásico de la literatura latinoamericana. Entonces, y además no era nada injustificado, ¿no? Porque la idea de este personaje era que encima el que adaptó la obra
tuvo esta idea, ¿no? Que este chico era como un toro suelto en plaza, donde todos sabían que lo iban a matar menos él. Entonces él era como una premonición, un sueño que tenía, donde él salía desnudo y luego ya lo iban vistiendo en el escenario, ¿no? Entonces Ujú. yo aprendí en esa obra como a no pensar en, en que estaba desnudo, por así decirlo. Eso no era como en lo que yo debía Lo más pensar. importante. No era lo más importante. Lo más importante era que yo estaba ahí realmente, como un toro suelto en plaza. Entonces yo salía y miraba a todo el público y realmente era como estar en un sueño, ¿no? Y mirar para un lado, ir para otro, no tener escapatoria, ¿no? Y estar muy Ujú. asustado. Entonces todas esas cosas eran las que sumaban a que te olvides de todo eso, ¿no? No era algo que estaba en mi cabeza. Si yo me ponía a pensar en eso, me saboteaba a mí mismo. ¿Qué le dirías a los jóvenes de repente que les llega la propuesta de que, mira, vas a actuar en tal, no sé, en tal película, pero tienes que realizar este desnudo? Uh -huh. ¿Qué les dirías a estos jóvenes si les llega esta propuesta? ¿Para que digan sí o para que digan no? Que tienen que averiguar mucho la productora, quién lo dirige, qué trabajos ha hecho antes la productora, qué trabajos antes ha hecho el director, con qué actores y actrices lo va a hacer. Yo recomiendo totalmente, sobre todo a las mujeres, que no se les ocurra hacer ningún casting de desnudo. O sea, a menos que sea, y eso, ¿no? A menos que sea una producción así, donde, o sea, a pesar de que sea un casting así, tienen que averiguar siempre quién hace el casting, con quiénes ha trabajado, busquen referencias, no se puede hacer, no se puede exponer tu intimidad o tu privacidad de esa manera, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos con eso. Y bueno, y finalmente, si lo amerita, como no, como yo hice una lista en mi cabeza de todos los puntos de por qué tenía que hacer esto en el escenario, ¿no? ¿Por qué tenía que ser un desnudo, ¿no? Si eso no sumaba o no aportaba o finalmente no reunía las condiciones, porque hay otros cortometrajes o cosas donde me han propuesto desnudos y no he aceptado porque la verdad que me parecen gratuitos, no me parecen que se justifiquen. Entonces por eso no he dicho finalmente que no. Pero acá no había como un motivo, una razón por la cual yo diga, no voy a, no quiero hacer esto, ¿no? Eso. Entonces, una escena tendría que estar justificada Sí, para que, porque si no, como dices tú, no va a ser algo gratuito. O sea, ¿con qué sentido tendría que salga a hacer el desnudo si no está justificado? exacto. Y finalmente tendrías que conversar también con el director o con el que va a hacer eso y le preguntas, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar esta escena? Porque finalmente puede estar la escena y tú dices finalmente cómo la van a grabar, porque a veces te dicen, no te preocupes, o sea, es una escena donde hacen el amor, pero no se les ve, no se les ve todos los cuerpos, solamente se les ven las caras, son planos cerrados. Entonces dices, ok, si me dices que es así, bien, si acepto, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hay escenas que hemos grabado así en telenovelas. Yo justo ahora en Chapatucombi grabé una escena así y obviamente es una telenovela que dan a las 9:30 de la noche y no va a haber ningún desnudo. Entonces, por lo tanto, ya sabes cómo van a tratar esa escena. Ya ni miedo tengo ni tengo que hacer ninguna pregunta, ¿no? Ujú, claro. ¿Qué opinas supongamos que ya, la escena está justificada, que va a haber un desnudo, porque no sé, de repente hay un terremoto y esa actriz tiene que salir corriendo de su casa y sale desnuda, y está justificado. Pero ¿qué opinas de los actores o actrices que no aceptan hacer un desnudo así esté justificado? Me parece que está bien porque finalmente uno tiene que aceptar en donde se siente cómodo. Si no te sientes cómodo o cómoda, ¿para qué vas a aceptar algo que no te suma, ¿no? Ujú. ¿Qué capacidades tendría un actor para ti para decir, wow, es un gran actor, es muy natural, no sé? ¿Qué capacidades tendría Creo que lo esa importante es persona para que que tú digas, es un buen actor? bueno, a mí lo que me encanta de cuando veo a compañeros y actores, actrices que no conozco, tanto en el escenario o como cuando actúo con ellos o cuando los veo en la televisión o en la película, es cuando están presentes, ¿no? Totalmente ves como que están presentes y están para el otro.
eso es como para mí mágico, ¿no? Es real, estás viendo algo que está sucediendo de verdad. Eh, Eso para mí es como que estar presente es la más clara. La otra es como la de no actuar la emoción, ¿no? Cuando pasas esa brecha de actuar la emoción es como bien fuerte, ¿no? Y cuando a veces el actor se presenta como un lienzo, eso es como ya un nivel bien grande, creo, ¿no? Cuando pareciera que el actor no le pasara nada, ¿no? Frente a lo que ves, y luego vas viendo en el proceso cómo se va desarmando, pero no se desarma como en una, ¿no? Sino se va desarmando poco a poco, y tú vas Ujú. intuyendo que no la está pasando bien, algo está pasando y finalmente sucede, ¿no? Pero eso también va a depender de un buen guión. Emanuel, ¿podrías regalarles a los jóvenes que nos están ahorita mirando un ejercicio de voz para que ellos puedan practicar en sus casas? Bueno, siempre los resonadores, creo, ¿no? El hacer eso como que te va un poco abriendo, desesperezando la voz, me parece. Los apoyos, ¿no? Jugar un poco haciendo y colocar ese más acá en la cabeza, luego por acá en la frente, luego en la nariz, luego acá, proyectarlo de distintas maneras. La vocalización, ¿no? El O, A, X, el volare, volare, o tasavarese, teseverese, tusurusu. Todo eso para la dicción. Y bueno, siempre tienen que cuidar su voz dependiendo qué obra van a interpretar, qué van a hacer. Si es teatro musical, obviamente tienen que cuidar mucho más su voz. Por ahí de repente tomar cosas que tengan, que sean como la linaza, ¿no? Que te ayuden como Ujú, a lubricar un poco tu garganta. Eso podría recomendar. Cosas tibias, tampoco calientes, porque te queman, si no, obviamente. Sino ujú. lo mejor es que sea tibio. No abusar tampoco del quión, porque por más que desinflame, a veces también es muy fuerte, ¿no? Y bueno, bajarle a las cosas heladas, dependiendo, como digo, ¿no? De la obra que les toque interpretar, del momento en el que estén en la obra. Ujú. Tenemos una pregunta de una alumna de Teatro Cimiento, Alexandra Guamán Rojas. Ella dice, te pregunta, ¿las oportunidades de entrar a la televisión en Perú varían según su estatus, raza o físico? ¿Y qué hacer para tener oportunidades de entrar a la televisión y al cine? Bueno, todo es súper relativo, bien relativo. De hecho, eh, bueno, son como un montón de características. De hecho, para llegar creo que a la tele va a depender o sea, para mí es básico que a uno lo vean, ¿no? Eso es lo más importante. Por eso cuando los chicos me preguntan, oye, ¿por qué no me presentas a tal director y todo? Y yo digo, yo te puedo presentar a 1000 personas, pero las personas te necesitan ver hacer, ¿no? Necesitan que Ujú, hagas. Entonces, yo he visto como chicos de obras y teatros independientes, que es donde yo empecé, en verdad, haciendo teatro independiente. Y ahí es donde me vieron, no necesariamente, no necesariamente personas, ¿no? Personas no es que me hice conocido ahí, sino me empezaron a ver actores del medio, empezaron a ver productores o directores, y ahí es donde me empezaron a pasar la voz, o decir, oye, llámalo a ese chico, me parece que es bueno, oye, llámalo para acá. Ahí recién me llamaron para hacer casting para Crónica de una muerte anunciada, ahí me escogieron. Entonces ya cuando actué en el Teatro Británico, ya me conocieron un poco más, ¿no? Al Teatro Británico ya iba gente que trabajaba en el Teatro La Plaza, entonces me llamaron para una obra, un personaje más pequeño, pero nunca hay personaje pequeño, y lo hice, y así. Entonces, lo importante creo que es que te vean. Entonces, para mí lo más puro que puede pasar es que alguien cuente a través de la actuación, a través del teatro, lo que desea contar. Alguien desea contar, no sé, una historia relacionada al amor. Bueno, cuéntala desde el mejor lado, desde tu experiencia. Busca a alguien que te ayude a asesorar un guión, y ahí va a empezar, ¿no? Hay actores de microteatro que han empezado así, ¿no? Y luego, bueno, por ahí hay contactos que te van a ayudar, ¿no? Los chicos que han entrado a los talleres del barrio Producciones, ahí también ya tienen como una ventana, ¿no? Finalmente están los profesores viéndolos,
Y si hacen un buen trabajo, el mismo profesor va a decir, oye, este chico es bueno, ¿por qué no lo pruebas o le haces casting para esto? Empiezas con Ujú. un bolo, empiezas con un personaje secundario y así poco a poco, ¿no? Y como tú dices, sí, por supuesto que siempre va a depender del, del físico, ¿no? Porque hay veces en que tienes que encajar en un perfil. Hay personas que te ven de una Ujú. manera, hay directores o productores que te ven de una manera y hay directores y productores que te ven de otra manera. O sea, me refiero físicamente, ¿no? Que tú entras en un esquema tal. O yo, por ejemplo, que muchas veces era el chico que se enamoraba, que se enamoraba y que se enamoraba, y el chico bueno, ¿no? Hasta que Giovanni Sixia, bueno, me hicieron casting para Avenida al Arco y vio que podía ser un personaje cómico y un personaje terrorista, ¿no? Entonces vio que tenía una energía también como fuerte, densa, y me llamó para ser el hijo de Django, finalmente, ¿no? Y él me escogió de frente, me dijo, yo quiero que tú lo hagas, ¿no? Entonces ya que cuando te dicen eso, pucha, es un agradecimiento total, ¿no? Y hay Claro. otras obras en las que no, en Pantaleón sí hice casting, ¿no? Y creo que uno nunca tiene no sé, yo nunca voy a dejar de hacer casting. A mí me encanta que otras personas también tengan la oportunidad que yo he tenido, ¿no? Y cuando yo no Ujú. estoy en un proyecto y no lo acepto, me alegra ver a un chico nuevo haciéndolo, porque digo, wow, ese es su momento que le tocaba interpretar ese personaje y que otros lo vean, para que esto siga creciendo y no sea obviamente una argolla, ¿no? Que a veces Claro. esta argolla se hace mm, por el miedo, en verdad. Es porque por el miedo me refiero a que tú ya De sabes los a quién, directores. claro, miedo de directores y productores de decir, pucha, no sé cómo vaya a resultar este actor o esta actriz, ¿no? Finalmente Ujú. deposito mi confianza en quien ya he visto su trabajo y ya sé cómo En quien es. ya conoce, Exacto. claro. Entonces, esa es la idea, por eso digo, de hacer obras independientes, para que finalmente se vea el trabajo de estos chicos. Hace poco, ay, no me acuerdo de una obra que hablaba de la minería ilegal, que no la llegué a ver, pero la fue a ver mi enamorada. Y ya ahí había un actor que yo lo había visto y me gustó mucho su trabajo, no sé cuál es su nombre, que lo vi en una obra de la Católica, Vladimir, eh, el amigo que hacía de Miguel Dávalos. Y este chico está en esta obra, ¿no? Y mi enamorada me dice que está muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, ¿no? Pucha, qué chévere que estos chicos están haciendo obras independientes, más aún cuando haces una obra independiente, estás rodeado de personas muchas veces cercanas, con las cuales te llevas bien, ¿no? Yo hace poco que he visto a mi hermano también en la obra que protagonizó y también me gustó mucho su trabajo y la disciplina que tiene mi hermano y lo conozco, ¿no? Entonces, él es un fiel reflejo de que no hay Sí. edad Ajá. y lo más importante, Para poder aparte del empezar. talento, es la disciplina, disciplina, disciplina para poder alcanzar tus metas. Tú haces con Miguel Ya. perdón, en la película de Django, Sí. sí. Muchas personas no saben que has actuado con tu propio hermano, ¿no? Pero, ¿cómo fue esta experiencia para ti de tener a tu hermano actuando contigo, haciendo, estando juntos en la misma escena? ¿Cómo fue esa experiencia? Pucha, súper interesante, ¿no? Súper bacán, entregado literal o sea, entregado a los personajes, ¿no? Porque era mi hermano y todo, pero la chamba es casualmente no verlo como mi hermano en ese momento y auténticamente, ¿no? Porque a veces es, ay, no es mi hermano en mi cabeza, ¿no? Sin, pucha, chambear en eso, nada, Pero fue. también es complicado, imagino. Sí, dependiendo, ¿no? En esta vez como fue muy chévere, muy intenso, ¿no? Igual la escena que grabábamos juntos era una escena como que demandaba mucho tiempo de grabación porque era toda una secuencia, ¿no? Pero fue muy chévere, ¿no? Y yo, claro, cuando vi la película y dije, oye, estos personajes, ¿no? Obviamente es del mundo de Lampa, veo el perfil de mi hermano, creo que sí podría encajar o en un policía o en un delincuente, ¿no? Entonces le paso la voz, ¿no? Y le digo, oye, fácil háganle casting a mi hermano, quizás podría funcionar, ¿no? Entonces le hicieron casting y el director me dijo, oye, no es porque sea tu hermano, en verdad, porque obviamente no por eso, ¿no? Me dijeron, pero es Claro. un muy buen casting, ¿no? Entonces le dieron este personaje que en realidad tiene una línea, dos líneas de texto y no tiene más, pero finalmente cada actor hace con el personaje que le dan
lo que está Y, y bien. algo que sepan también los chicos que nos están viendo es que Miguel, que es tu hermano, no es que haya ido de repente al casting y ya y lo hayan escogido. Sí, No, él se ha preparado, ha sí, estudiado. claro. Yo lo conozco de hace 4 años más o menos que lo conocí en un taller de actuación y él ha seguido preparándose, ha seguido estudiando, siempre ha estado ahí actuando, ¿no? Entonces, Sí, y ha por sido, eso creo que lo han escogido. en la vida también ha sido como ambos nos hemos retroalimentado nos hemos retroalimentado, retroinspirado, porque él actuaba cuando yo era chico, actuaba en el colegio, pero finalmente no se dedicó a la actuación. Y, y bueno, años después finalmente dijo, oye, quiero, quiero actuar, ¿no? Y he empezado a hacerlo y yo admiro su disciplina, su constancia porque claro, en los domingos cuando nos teníamos que juntar para algún almuerzo familiar, él estaba dando su letra, o decía, ya, sí, pues solo puedo hacer ahora porque tengo que aprenderme mi letra, tengo que hacer tal cosa, entonces era su ritmo, ¿no? Y además, aparte, él es ingeniero de sistemas, entonces no puede dejar tampoco su trabajo. Claro. Eso. Emanuel, muchas gracias por haber participado de este conversatorio. De verdad que ha sido muy interesante y muy enriquecedor para estos jóvenes que de repente quieren iniciarse en el mundo de la actuación. Gracias, de verdad. Nosotros teníamos un mensaje que darles sobre esta situación que estaba pasando ahora sobre el COVID-19. Queríamos pedirles por favor que acaten las normas, que puedan quedarse en casa para que no hayan más contagios. ¿Algo que quieras añadir sobre esto, Bueno, Emanuel? en relación a esto, sí, o sea, secundarte en lo que dices definitivamente y que obviamente traten de hacer llegar este mensaje de que se queden en casa a sus personas más cercanas, ¿no? Sobre todo probablemente a, a las personas mayores que a veces les cuesta obedecer porque son mayores, necesitan salir, quieren salir, ¿no? Hacerles comprender ante la situación y bueno, siempre, obviamente, si tienen a las personas más cercanas, hacérselos llegar con amor para que lo entiendan. Que evitemos lanzar como quejas o cosas que no aportan al día a día ni a nadie en relación a lo que está sucediendo, sino buscar formas de reinventarse y de ayudar al que tengan más cerca, de poder brindar la mano como sea. Ahí está el banco de alimentos, pueden hacer una donación Sí, sí, por significativa de favor, quédense 5 en o 10 casa. soles. Eso es como mucho, ¿no? Esos 5 soles, no sé, puede ser una bolsa de arroz para... Quedan 8 segundos, Uy, Emanuel. listo. Quiero agradecerte de verdad. Muchos Gracias. éxitos, bendiciones en todo lo